tipos de muestreo. El muestreo es un procedimiento para conocer algunas características de la población con base en una muestra extraída de ella. Se divide en dos tipos de muestreo, probabilístico y no probabilístico. Técnicas de muestreo probabilístico. Los métodos de muestreo probabilístico son aquellos en donde todos los individuos tienen la misma posibilidad de ser elegidos para formar parte de una muestra, y por consiguiente, todas las posibles muestras de tamaño n tienen la misma probabilidad de ser elegidas. Los métodos de muestreo probabilístico son el muestreo aleatorio simple, el cual garantiza que todos los individuos que componen una población tienen la misma oportunidad de ser incluidos en la muestra. Los pasos son los siguientes. Número 1. Definir la población de estudio. Número 2. Asignar un número a cada individuo de la población. Número 3. Determinar el tamaño de una muestra óptimo o para el estudio. Número 4. Seleccionar la muestra de manera sistemática por algún otro medio mecánico. Un ejemplo de este tipo de muestreo sería el siguiente. Para obtener una muestra de los alumnos de una escuela con 700 estudiantes, a los cuales se les aplicará una encuesta, lo primero que se hace es enumerar a todo el alumnado. Se obtiene una lista de los estudiantes matriculados y se les asigna un número a cada uno en orden alfabético. Enseguida, se utiliza una tabla de números aleatorios formando números de 3 dígitos, aceptando como unidad de análisis muestral a todos los que estén comprendidos entre el 1 y el 700. Otro tipo de muestreo probabilístico es el aleatorio estratificado, donde una población se divide en subgrupos denominados estratos y se selecciona al azar una muestra de cada estrato. Un estrato se define mediante algunas características comunes como son el sexo, la población, la edad, la profesión, entre otras. Los pasos son los siguientes. Definir la población de estudio, determinar el tamaño de muestra requerido, establecer los estratos o subgrupos, determinar la frecuencia relativa del muestreo de cada estrato, dividiendo el tamaño del estrato entre el tamaño de la población estudio. Seleccionar y extraer de cada estrato la cantidad de individuos que formarán parte de la muestra total. Un ejemplo de este tipo de muestreo sería el siguiente. Si se tiene que seleccionar una muestra de 2 personas de una comunidad de 500 habitantes con el fin de hacerles una encuesta sobre los servicios de salud que reciben, los habitantes están repartidos en 5 colonias, los cuales están registrados y se les asignará un número. Por ejemplo, en el estrato 1 hay 100 habitantes, entonces se numerará del 1 al 100. En el segundo hay 150 y se numerará del 1 al 150, y así sucesivamente con todos los estratos. Después de cada estrato se sacará el número de muestras que se obtuvieron. Continuamos con otro tipo de muestreo probabilístico, que es el aleatorio sistemático, en el cual los elementos de la población se ponen en una lista y luego se selecciona sistemáticamente cada 3, cada 7 o cualquier otro elemento de la lista para su inclusión en la muestra. Para comenzar, se utiliza un número al azar. Los pasos son los siguientes. 1. Definir la población de estudio. 2. Determinar el tamaño de muestra requerido. 3. Se calcula la muestra sistemática dividiendo la población entre el tamaño de la muestra. 4. El valor de K es el intervalo de selección que indica cada K de veces que un elemento de la población se integrará a la muestra. Y también es el intervalo de selección del cual se escogerá un número aleatoriamente dentro de este intervalo, y de ahí se parte para seleccionar las muestras en los demás grupos. Un ejemplo de este tipo de muestreo sería cuando los elementos no están enumerados. Si se va a probar una muestra de 50 de una población de 500 pelotas, K es igual a 500 entre 10. K es igual a 10, ya que ninguna pelota tiene número específico. Este intervalo de selección indica que cada 10 pelotas que contemos se integrarán a la muestra. En esta categoría encontramos el muestreo por conglomerados. Este tipo de muestreo es utilizado cuando la población es demasiado grande y dispersa. Los conglomerados deben poseer características en común, pero deben estar formados por distintos elementos. En este tipo de muestreo, los sujetos a estudio se encuentran incluidos en lugares físicos o geográficos.
Los pasos son los siguientes. 1. Dividir a la población en conglomerados. 2. Seleccionar al azar el número de conglomerados que desee. Y 3. Tomar una muestra aleatoria simple de uno de los elementos de cada conglomerado. Un ejemplo de este tipo de muestreo sería: si se va a realizar una encuesta sobre las políticas y leyes del municipio, se podría dividir al municipio en distritos, por ejemplo, en 13 distritos. De esos 13 se toman al azar 4, 5, 9 y 11, y solo concentrándose en estos distritos, tomamos una muestra aleatoria de habitantes de cada uno de estos distritos para entrevistarlos. Finalmente, en esta categoría encontramos muestreo polietápico, también conocido como muestreo multietapas. Tipo de muestreo que se realiza por etapas sucesivas y dependientes. Primero se obtiene una muestra de unidades primarias de mayor rango a otra menor, hasta llegar a los sujetos que componen la muestra. En cada etapa puede aplicarse un muestreo aleatorio. Etapas. Número 1. Selección de la zona. Número 2. Selección del grupo dentro de la zona. Número 3. Selección de la casa dentro del grupo. Y número 4. Selección del entrevistado en la casa. Un ejemplo de este muestreo polietápico sería el que nos condujera a seleccionar una muestra de alumnos de educación preescolar de la ciudad de Sevilla de acuerdo con los siguientes procesos. A. Seleccionamos al azar 5 distritos municipales de Sevilla. B. En cada distrito seleccionamos 3 centros educativos. C. En cada centro educativo elegiremos aleatoriamente uno de los grupos de educación preescolar. Y D. Finalmente, en cada grupo seleccionaremos 15 sujetos al azar, con lo que habremos seleccionado una muestra total de 225 alumnos. A continuación, hablaremos de técnicas de muestreo no probabilístico. En este método no se puede establecer de una manera exacta la probabilidad de que un elemento de la población participe en la muestra. Tiene su aplicación en los estudios exploratorios. Cuando las muestras se seleccionen de manera no aleatoria, solo es posible hacer afirmaciones de tipo descriptivo sobre la muestra. Dentro del muestreo no probabilístico se encuentra el tipo de muestreo por conveniencia, el cual es el método en el que la selección de los elementos para la muestra es de acuerdo con la conveniencia. Los elementos se incluyen a la muestra sin que haya una probabilidad previamente específica o conocida de que sean incluidos en la muestra. Un ejemplo de este tipo de muestreo sería: un profesor que realizó una investigación en una universidad puede usar estudiantes voluntarios para que construyan la muestra. ¿Existe alguna razón? Sí. Los tiene al alcance y participarán como sujetos a un bajo costo o sin ningún costo. Continuamos con el muestreo por cuotas, en donde la muestra reunida tiene la misma proporción de individuos que toda la población con respecto al fenómeno enfocado, las características o los rasgos conocidos. Los pasos son los siguientes. 1. Dividir a la población en subgrupos exclusivos. 2. El investigador debe identificar las proporciones de estos subgrupos en la población. Esta misma proporción será aplicada al proceso de muestreo. 3. Por último, el investigador selecciona sujetos de los diversos subgrupos teniendo en cuenta las proporciones observadas en el paso anterior. Este último paso asegura que la muestra sea representativa de toda la población. También permite que el investigador estudie rasgos y características que se ven en cada subgrupo. Un ejemplo de este tipo de muestreo podría ser el siguiente. Si la base de la cuota es por nivel de año en la universidad y el investigador necesita una representación igual, con un tamaño de muestra de 100, debe seleccionar 25 estudiantes, de primer año 25, de segundo 25, 25 de tercer año y 25 de cuarto año. Las bases de la cuota generalmente son la edad, el género, la educación, la etnia, la religión y el nivel socioeconómico. El muestreo no probabilístico, denominado bola de nieve, se realiza sobre poblaciones en las que no se conoce a sus individuos o es muy difícil acceder a ellos. Los pasos son los siguientes. 1. Definir un programa de participación.
en el que describe el proceso por el que un individuo invita a otros para que participen. 2. Identificar colectivos u organizaciones que puedan facilitar el acceso a unos individuos que cumplan con el rasgo característico de estudio. 3. Obtener contactos iniciales y pedirles su participación. 4. Solicitar a los participantes, una vez finalizada la entrevista, el acceso a otros contactos. 5. Asegurar la diversidad de contactos mediante una correcta selección de individuos iniciales y promoviendo que la recomendación no se limite a contactos muy cercanos. Muestreo no probabilístico intencional, también conocido de juicio o discrecional, el cual es una técnica de muestreo en donde el investigador selecciona las unidades que serán de muestra en base a su conocimiento y juicio profesional. Las características son las siguientes. Número 1. La población debe ser reducida y conocida por el investigador. Número 2. Debe contar con características específicas. Número 3. Se selecciona la muestra con base al juicio del investigador. Y número 4. El resultado depende de la muestra. Un ejemplo de este tipo de muestreo podría ser el siguiente. Para un estudio sobre calidad de educación, previamente se establecen como criterios de selección de la muestra los siguientes: mínimo de 20 años de experiencia en el campo educativo, poseer un título de posgrado y haber ocupado un cargo directivo. Finalmente, se encuentra el muestreo casual o incidental. En este, la muestra se conforma por sujetos que son accesibles y que están presentes en un lugar determinado y en el momento preciso. La muestra se conforma a medida que se presentan los sujetos y cuando ésta alcanza su tamaño deseado. Un ejemplo de este tipo de muestreo podría ser el siguiente. Para estudiar el problema de un ausentismo escolar, un investigador puede seleccionar los alumnos de un centro situado en una zona de trabajadores agrícolas, que han de desplazarse en determinadas épocas del año. Los alumnos de un centro situado en una barriada marginal de una gran ciudad y los de un centro de zona residencial, dado que por su conocimiento teórico del problema sabe que estos representan los diferentes tipos de comportamientos en relación a la asistencia a clase.